Esta semana hay una excelente noticia, una gran noticia que al menos a mí me llena de alegría. La Santa Sede, a través del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, presidido por el Cardenal Fernández, ha dado el visto bueno a las peregrinaciones públicas a Medjugorje. Ya se puede ir con la bendición de la Iglesia allí, a este santuario, en honor a la Santísima Virgen, en Bosnia, reconocido como María Reina de la Paz. Se puede ir porque la Santa Sede ha dicho que es un lugar donde se han producido conversiones, vocaciones y tantísimos frutos espirituales. Así que la Santa Sede no tiene ninguna objeción que poner a la peregrinación a este importante santuario mariano. No entra, eso sí, en la autenticidad de las apariciones de la Virgen allí. Sobre esto no ha dicho nada. Ahora bien, teniendo en cuenta lo que dijo el Señor, por sus frutos los conoceréis, podemos decir, aunque no sea todavía una opinión oficial del Vaticano, pero podemos decir privadamente, sin ninguna pretensión de ser doctrina, podemos decir que por los frutos que son tan maravillosos y que el Vaticano reconoce, por los frutos conoceremos que algo debió de ocurrir, algo sobrenatural debió de ocurrir allí. De hecho, un informe presentado hace unos años al Vaticano establecía que al menos las primeras apariciones eran auténticas, sin negar que lo fueran las siguientes. Ahora se puede ir a Medjugorje sin ningún problema. El Vaticano ha permitido las peregrinaciones oficiales. También habló el cardenal Fernández en la rueda de prensa en la que presentó el documento sobre Medjugorje. También habló de las apariciones, las supuestas apariciones de la Virgen María en Garabandal, en el norte de España, en Santander. Unas apariciones por la Iglesia no reconocidas como tales, pero que ahora el cardenal Fernández ha dicho que, sin entrar en el fondo, si fueron verdaderas o no, ha dicho que se puede dar culto privado, todavía no culto público, pero sí culto privado a la Virgen allí. Y vale para Medjugorje o para Garabandal, vale, lo ha dicho el Vaticano y tiene toda la razón, vale que primero está la adoración a Dios, la adoración a nuestro Señor Jesucristo, que jamás podemos poner a la Virgen por encima de Dios. Esto es algo que sabe cualquier católico con un mínimo de formación. Y los que queremos a la Santísima Virgen lo sabemos perfectamente. Y ella se encarga continuamente de recordárnoslo. Es ella la que nos dice continuamente, haced lo que Él os diga. Pero también recuerda el Vaticano, y es importante que lo haga, que ninguna revelación particular a los videntes de Medjugorje, o suponiendo que fuera verdadera la aparición de Garabandal, ninguna revelación particular puede ir en contra de las Escrituras y de la tradición de la Iglesia. Es decir, nunca puede el Señor desdecirse a sí mismo o el Espíritu Santo enseñar una cosa contraria a lo que ya el propio Espíritu Santo ha enseñado antes. Y esto naturalmente vale para las revelaciones a los videntes y para también las enseñanzas de la Iglesia, sea quien sea el que la enseñe. Nunca alguien en la Iglesia puede enseñar como revelado algo que vaya en contra de lo que ya se ha enseñado como revelado. Es una pura lógica y forma parte de la enseñanza y de la tradición de la Iglesia. Otra noticia de esta semana ha sido que la Secretaría del Sínodo sobre la sinodalidad, que se va a celebrar que empezará a celebrarse el 1 de octubre, ha hecho pública una lista de pecados por los cuales se pedirá perdón en ese día 1 de octubre en un acto, en una celebración penitencial. Se empezará esta segunda parte del sínodo sobre la sinodalidad con una celebración donde se va a pedir perdón por determinados pecados. Y se ha hecho una lista de pecados, se ha dado a conocer una lista de pecados de los cuales se pedirá perdón. Por ejemplo, los pecados contra la paz o los pecados contra la creación,
O también se dice que se va a pedir perdón por los pecados contra los jóvenes, o contra la mujer, o contra los emigrantes, o los pecados contra la propia sinodalidad. Incluso se dice que se va a pedir perdón por los pecados que cometen aquellos que arrojan la doctrina verdadera contra otros, que la arrojan, que la utilizan como un arma arrojadiza. Quizá convendría establecer, a la hora de dar esta nueva lista de pecados, establecer algunos criterios para saber distinguir cuándo sería un pecado mortal y un pecado venial, porque evidentemente no es lo mismo prender fuego a un bosque, que desde mi punto de vista, como no se ha especificado, solo puedo dar mi punto de vista porque la Iglesia no ha dicho nada en concreto, pero desde mi punto de vista sería un pecado grave prender fuego a un bosque. No es lo mismo, no tiene la misma gravedad que no reciclar una botella de vidrio. Bueno, en cualquier caso no se ha especificado qué es grave o qué no es grave. Se ha dicho que se va a pedir perdón de los pecados contra estas cosas. Estoy de acuerdo en que es un pecado, efectivamente, verter líquidos contaminantes a los ríos o a los mares, o, como digo, prender fuego a un bosque, aunque es posible que los que lo hacen no sean conscientes de que están obrando mal, seguramente porque ya no tienen ni idea de lo que es pecado. La Iglesia hace bien en recordarlo. También hace bien en recordar que crear guerra o no parar la guerra es un pecado terrible, aunque, insisto, posiblemente los responsables piensan que están haciendo lo que tienen que hacer en función del bien de sus países o en función del dinero que ganan con el negocio de las armas. Es un pecado, dice el Vaticano, es un pecado, hay pecados contra la mujer de los que hay que pedir perdón. No sé a qué se refieren, quizá a la violencia doméstica o a la discriminación laboral, no especifican. Pero ahí me hubiera gustado que hubieran incluido también otras categorías. Por ejemplo, han dicho pecado contra la mujer, ¿y por qué no pecado contra los hombres? También los hombres somos seres humanos amados por Dios, aunque a alguno parece que les cuesta aceptarlo. Dice que hay pecados contra los jóvenes, tampoco especifica a qué se refieren. También podrían haber dicho que hay pecados contra los ancianos, que por cierto sufrimos mucho más agresiones que las que sufren los jóvenes, sin que eso minimice para nada los pecados contra los jóvenes, que insisto, como no los han especificado, no sabría decir yo cuáles son. Van a pedir perdón por los pecados de abusos, lo cual me parece excelente porque los abusos contra menores son un pecado gravísimo y además son un delito. Pecados contra la sinodalidad. Bueno, pues quizás se refieran a la incapacidad de escuchar, a la falta de diálogo. Bueno, pues efectivamente la sinodalidad entendida como una actitud de diálogo es algo muy positivo y el Papa está poniendo a toda la Iglesia en este ejercicio, en esta dinámica de sinodalidad, en esta dinámica de diálogo y de escucha, que es algo realmente necesario, bueno, porque es una manifestación de la caridad. Si ya se refiere a otra cosa, deberían de especificarlo. De todas las maneras, lo que más me sorprende y hasta cierto punto me preocupa, también porque no se aclara, es lo de los pecados que consisten en arrojar la verdadera doctrina contra el otro, en usar la verdadera doctrina como arma arrojadiza. ¿A qué se refieren? Por ejemplo, una mamá que le dice a su hija adolescente, que católicas ambas, que es un pecado tener relaciones sexuales, esa mamá está cometiendo ella misma un pecado por decirle a su hija que eso está mal hecho. O un padre, una madre que le dicen a su hijo o a su hija, ya más mayores, que es un pecado irse a vivir con la novia, con el novio, están cometiendo un pecado por decirle a sus hijos que determinado comportamiento va contra la ley de Dios. Está cometiendo un pecado el catequista, el sacerdote, el obispo o el papa cuando defiende y enuncia claramente la doctrina de la Iglesia sobre el bien y sobre el mal.
sobre el mal que es el adulterio, por ejemplo, o sobre el mal que es el aborto, o sobre el mal que es la corrupción. ¿Es un pecado ahora decir que el mal existe y que determinados comportamientos son malos? Es un tema muy delicado que, insisto, habría que aclarar para no dar lugar a una nueva confusión más. Los sacerdotes tenemos, y viene unido al sacramento del sacerdocio, tres munus, tres servicios. El servicio de santificar, la celebración de los sacramentos, el servicio de gobernar la comunidad parroquial o diócesis, si es un obispo, que se le ha confiado, pero también tenemos el munus, el servicio de enseñar. Ahora los sacerdotes, cuando enseñamos, cuando decimos en doctrina dogmática o en doctrina moral, Cristo es Dios, o cuando enseñamos que en doctrina moral esto está bien y esto está mal, ¿estaremos cometiendo un pecado? Son asuntos muy delicados que no se pueden decir sin más, sino que hay que aclarar a qué se refiere. Quiero pensar que con este pecado de arrojar contra el otro la doctrina, se están refiriendo a utilizar la doctrina verdadera como algo para hacer daño, o decirlo sin amor, decirlo sin caridad. Bueno, yo creo que todo se puede decir no solo con una sonrisa, sino con un gesto de amor, y que debe de ser dicho por amor y no para herir. Es decir, si se están refiriendo a las intenciones que tienen las personas o a la forma de decirlo, estoy de acuerdo. Si se están refiriendo a lo que se dice, y significaría que ahora enseñar al que no sabe, en lugar de ser una obra de misericordia, se habría convertido en un pecado, incluso en un pecado mortal. Por último, otro de los pecados que dicen es el pecado contra la emigración, contra los emigrantes. Bueno, también aquí hay que aclarar, porque si se peca cuando se rechaza la entrada de un emigrante ilegal en un país, todos los gobernantes del mundo están en pecado. Porque todos los países del mundo, incluido el Vaticano, todos los países del mundo tienen normas sobre la emigración. Todos los países del mundo tienen unas normas que impiden entrar en ese país a todo el que quiera entrar. Otra cosa es que se pida generosidad, eso es otra cuestión. Pero decir que rechazar la inmigración ilegal así, simplemente, es un pecado, hace pecadores a todos los gobernantes del mundo, incluido al Papa, porque tampoco en el Vaticano puede entrar cualquiera para quedarse a vivir allí. En fin, seguramente hay cosas que se dicen y que si no se aclaran puede crear confusión. Hay que tomárselas del mejor modo posible para evitar hacerse mala sangre. Intentemos no cometer pecados contra Dios, los pecados de toda la vida, los que están contenidos en el Decálogo, los pecados que son no hacer el bien posible que podemos hacer, y tener en cuenta también estas nuevas categorías que en el fondo pueden ir encajadas en las anteriores, los pecados contra la creación, los pecados que llevan a una persona, conducen a una persona a la pobreza, pueden estar perfectamente incluidos en los pecados de los 10 mandamientos. Lo importante es que amemos a Dios y que luchemos contra el pecado en nosotros mismos y también fuera de nosotros. Siempre luchar contra el pecado, incluso eso, hacerlo con caridad. Pidámosle a la Virgen de la Paz, a la Virgen de Medjugorje, a la Gospa, como le llaman allí, pidámosle por la Iglesia, porque una vez más la Iglesia lo necesita. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.